¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante del diseño de las estructuras de acero, y en este video nos vamos a enfocar prácticamente en el diseño de las placas bases para columnas de acero. Listo, cabe recalcar también que la teoría y el ejercicio que vamos a proponer en este y en el siguiente video están consideradas las placas simplemente que están trabajando a compresión, no a flexión, ya que para momentos flexionantes entran otros factores como el tipo de soldadura, la resistencia, el tipo de material, el tipo de electrodo. Entonces esos factores no los vamos a considerar ahora, solo que la placa trabaja a compresión. Bueno, recalcando eso, vamos a empezar. Podemos observar que aquí tenemos un perfil metálico, una columna que está asentada sobre una placa base, y esta placa base posteriormente está anclada a una zapata de concreto. Entonces, cuando una columna de acero se apoya en una zapata, es necesario que la carga de la columna se distribuya en un área suficiente para evitar que se sobrecargue la zapata. Esto quiere decir que nuestras cargas que bajan desde la columna deben distribuirse primeramente en una placa de acero. Esta placa de acero posteriormente distribuirá todas estas cargas a lo largo del área de contacto de la zapata. Entonces no debe ir, prácticamente lo que nos dice es que la columna no debe ir anclada directamente a la zapata, sino que debe pasar previamente por una placa base. Si esta área de concreto, esta área de acá, dibujémosla un poco mejor, si esta área de aquí de concreto es mayor a esta área de aquí de la placa base, si es que el área de concreto es mayor a la área de la placa base, la resistencia del concreto será mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Porque el área de concreto, el área 2, será mucho más grande que el área 1, lo cual nos proporcionará soporte lateral para resistir cada una de estas cargas. Entonces, vamos con el siguiente, con la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar que tenemos dos casos. También la norma nos dice que cuando las columnas son muy pequeñas, estas placas bases de aquí se pueden soldar en taller y se puede ir llevando ya la columna armada, pero cuando las columnas son muy grandes, estas placas se sueldan y se colocan perfectamente en su posición en obra. Entonces, aquí tenemos dos casos en donde tenemos una columna. En ambos casos tenemos el mismo perfil, un perfil I, un perfil W, como se lo denota. Tenemos sus pernos de anclaje, pero la forma en la que se diferencian es en la forma en la que están ancladas. Podemos observar que en el caso 1 tenemos estas patitas que parecen patas de araña. Entonces, esto lo que nos indica es la soldadura del material, es decir, el material está soldado en esta cara, en las caras internas y en estas caras de acá, del lado opuesto. Entonces, es decir, nuestro perfil está completamente soldado en todas estas direcciones hacia la placa base. Podemos observar que tiene los agujeros donde van a ir los pernos de anclaje. Y aquí tenemos una vista haciendo un corte en X, podemos observar de mejor manera. Y tenemos que aquí está la columna, estos puntitos en negro, estos que están aquí, son las soldaduras que están expresadas acá en la parte de arriba, y el perno anclado directamente desde la placa hacia la cimentación. Entonces podemos observar que esta es una manera, quizá la más típica, la más convencional, para anclar una columna a su placa y su placa a su vez hacia la zapata. Y en el caso 2 tenemos un caso que es un poco más diferente. Aquí ya no tenemos soldadura en todas las caras internas y externas del perfil, sino que tenemos un ángulo en L soldado directamente hacia la placa. Estas líneas de aquí son las que nos expresan la soldadura, y haciendo un corte en X podemos observar acá de mejor manera. Podemos ver que aquí tenemos nuestra columna y aquí tenemos nuestro perfil en L, nuestro perfil de aquí. Entonces este ángulo en L está soldado directamente de la placa hacia la columna, es para anclar la columna únicamente hacia la placa base. Entonces ahí perforamos y entonces el perno anclará, el perno traspasará lo que es el ángulo, traspasará la placa base y se conectará a su vez con la zapata. Entonces estos son dos casos
prácticamente que sirven para lo mismo, para anclar una placa base hacia la zapata, sino que la manera de construirlos es diferente. Quizá el caso número uno es el caso más común, más utilizado y el caso más económico. Y el caso número 2 también se usa mucho. Estas líneas que están aquí en negro, que están aquí punteadas, es lo que nos expresa y se le conoce como lechada. Se lo conoce como lechada. Y esto lo único que nos sirve es para que la superficie de contacto de la placa base esté perfectamente unida hacia la zapata para que se puedan distribuir de mejor manera sus esfuerzos. Debe siempre haber contacto entre la zapata y la placa base directo. No debe estar aquí un agujero y la placa base quede en el aire, simplemente los pernos anclados. Ahí no se distribuirá de buena manera y siempre debe existir la lechada en cualquiera de estos dos casos. En la siguiente imagen podemos observar una columna la cual está graficada con su placa base un poco curva. Entonces vamos a explicar esta imagen. Entonces suponemos que la columna transmite a la placa base una carga total igual a PU, la cual la vamos a colocar aquí. Es decir, la columna va a tener una carga PU que va a ser producto de la mayoración de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Todo esto por el método LRFD. Entonces, esta carga de aquí PU se va a transmitir por todo su eje de la columna hasta llegar de manera distribuida a la placa base, y esta carga o este esfuerzo se va a denotar como PU, la carga PU dividida entre el área, y el área de qué, el área de la placa base. Entonces, esta carga de aquí va a ser la que se va a distribuir hacia la cimentación. Entonces, por reacción natural, la cimentación reaccionará a su vez con una presión igual, como podemos ver aquí con las flechas rojas, y tenderá a flexionar las partes de la placa base que quedan en voladizo, es decir, estas partes de aquí de la placa. Estas podemos observar que están en voladizo, es decir, la columna solo llega hasta este límite de aquí y la placa acá queda en voladizo. Entonces, al momento de que exista la reacción por parte de la cimentación, va a ejercer una fuerza hacia arriba, por lo cual va a tender a flexionar esta placa base. Entonces se van aquí a producir momentos, y para el diseño debemos tomar este momento último para diseñar nuestra placa base, también considerando la flexión. Habíamos recalcado que en este video vamos a tratar de placas bases únicamente a compresión. Obviamente voy a dar las fórmulas para los momentos, pero el diseño a flexión contiene varios factores a considerar, pero esto es el motivo por el cual las placas bases se flexionan, por la reacción de la cimentación provocada por la carga última que se va a distribuir en la área de la placa base. Continuamos y aquí vamos a explicar lo que son cada una de las fórmulas, y tenemos como primera que es la resistencia al contacto del concreto. ¿Qué es la resistencia al contacto del concreto? Regresémonos a esta imagen, sí, a esta de aquí. Y como habíamos dicho, estas líneas de acá es lo que indica la lechada, la cual nos servía para que exista un contacto directo entre la placa base y la cimentación, para que los esfuerzos que se producen de la placa base se distribuyan de mejor manera en toda esta área de contacto con la cimentación. Entonces vamos a calcular toda la resistencia que va a tener esta área de contacto de la cimentación. Entonces toda esta resistencia de concreto la vamos a calcular con esta fórmula de aquí. Entonces tenemos dos fórmulas que prácticamente son las mismas. Lo vamos a denotar como phi por P sub P ya multiplicado por su factor de seguridad. Tenemos que 0.65, que es su factor de seguridad, por 0.85, que es una constante, F'C, que es la resistencia del concreto a los 28 días, y A1, que es vamos a anotarle acá, A1 es el área de la placa base, y de una vez área 2 es el área de la cimentación. Entonces podemos poner el área de la zapata, como sea, da lo mismo. Entonces tenemos dos fórmulas, una fórmula aquí y una fórmula acá. ¿Cuál de las dos usamos? Estas dos fórmulas se diferencian por algo. Entonces vamos a tener dos casos. Expliquemos el número 1. Entonces supongamos que tenemos aquí una cimentación. Vamos a dibujarla con este color.
Y entonces la fórmula número 1 se utiliza cuando las placas cubren el área total del soporte de concreto. Eso quiere decir que cuando la placa es de igual o mayor dimensión que la zapata, vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces tenemos aquí la columna, acá tenemos su placa base y va a ser de la misma dimensión que la zapata. Entonces en ese caso usamos lo que sería la primera fórmula. Entonces ahí en este caso usamos la primera fórmula. Y vale recalcar que la relación, entonces como no conocemos el área de la placa base, la relación aquí entre la raíz cuadrada de la relación entre el área 2, que es el área de la zapata, sobre el área 1, en este caso, cuando ocurra este caso que la placa es igual o mayor dimensión de la zapata, va a ser igual a 1. Entonces, ese va a ser el primer caso que nos topemos. Entonces, vamos a explicar el segundo caso y consideramos que tenemos lo que sería una zapata aquí, en donde, y esta fórmula se utiliza cuando las placas no cubren el área entera del soporte de concreto, es decir, cuando tenemos una placa más o menos con estas dimensiones y su columna acá. Entonces, para este caso utilizamos la segunda fórmula y también vale recalcar que en este caso la relación entre la raíz cuadrada del área 2 con el área 1 se va a utilizar de la siguiente manera. Entonces, área 2 sobre área 1, cuando la placa sea mucho menor que el área de concreto, va a ser igual a 2. Estas relaciones ahora se confundirán y todo, pero estas nos van a servir para el siguiente caso cuando tengamos que hallar sus áreas, pero vale considerarlas aquí. Entonces nos vamos con la siguiente fórmula que nos indica el área de la placa, y el área de la placa va a depender de lo que sería la carga última dividido entre 0,65, que es el factor de seguridad, multiplicado por 0,85, que es su constante, F'C, la resistencia del concreto, y esta relación que habíamos visto en el paso anterior. Entonces, ¿cómo despejamos aquí? Si necesitamos conocer el área de la placa, ¿cómo despejamos esta relación de aquí? Entonces habíamos dicho que cuando la zapata es mucho más grande que el área de la placa base, esta relación de aquí la reemplazamos por 2. Y cuando la placa base sea de igual o mayor dimensiones de la zapata, esta relación va a valer 1. Entonces ahí de esa forma hallamos lo que sería el área de la placa. Listo. Entonces aquí tenemos dibujada de manera representativa la placa base. Entonces tenemos que n y b son las dimensiones de cada uno de sus lados. Entonces para hallar n no hacemos nada más que la raíz cuadrada de a1 que hallamos acá, más delta, que es un factor de corrección. ¿Y delta de qué depende? Delta vale 0,5 multiplicado por 0,95 por d menos 0,85 por b sub f. Entonces estos valores de d y b sub f que son, los vamos a explicar acá. Entonces consideramos que tenemos un perfil en I, y extrayendo de la tabla de perfiles vemos que D es la altura nominal o peralte de este perfil, BF es el ancho del patín, toda esta distancia de acá. ¿Y cómo hallamos estos valores o de dónde sacamos? Bueno, podemos ir a alguna tabla de perfiles. Por ejemplo, yo tengo esta, y por ejemplo aquí nosotros seleccionamos el perfil con el que vayamos a trabajar. Un ejemplo, si seleccionamos el perfil W610 por 155, que lo tenemos dentro de este cuadrado, podemos observar que aquí tenemos el área en milímetros cuadrados, tenemos su altura D, la altura que necesitamos, el ancho del patín, el espesor del patín, tenemos el espesor del alma y varias características de este perfil. Tenemos sus inercias, sus radios. Entonces de esta tabla podemos extraer los valores que necesitamos aquí, los valores de D y de BF. Entonces reemplazamos aquí y a N le sumamos este factor de corrección delta. Y para B, para la otra dimensión de esta placa base, tomamos el área 1 y la dividimos entre N. Listo. Para una placa base, como recomendación, siempre se dice que una placa base, para mejorar lo que es la trabajabilidad en construcción, en obra, debe ser lo que es una placa cuadrada, es decir, que las dimensiones de N sean iguales a las dimensiones de B, ya que de esa manera se puede colocar
mucho más fácilmente la columna. Se puede anclar de mejor manera, ya que hallar el centroide de un cuadrado es mucho más fácil que hallar de un triángulo o de un cuadrado o de un rectángulo, perdón. Entonces siempre se recomienda por trabajabilidad que la placa base sea cuadrada. Vámonos con la siguiente fórmula que tenemos, que es el espesor de la placa base. Listo, el espesor de la placa base se denota como con la letra T. El espesor requerido es igual a, pongámosle con otro color, a lambda multiplicado por la raíz de 2 de la carga última que nos da la columna, por 0.9 por el esfuerzo de fluencia del material, por B y por N. Prácticamente B por N es el área de la placa base que hallamos previamente. Entonces, el esfuerzo de fluencia, este va a depender del tipo de material con el que hagamos nuestra columna, nuestra placa base, perdón. Entonces, el material más tradicional con el que se puede hacer una placa base es con acero A36, pero en esta tablita tenemos pocos de los muchos materiales que existen. Por ejemplo, otro material con el que también se trabaja demasiado es con el acero ASTM A992. Entonces, este esfuerzo de fluencia prácticamente depende del material. Aquí tenemos en esta tabla la resistencia última, la cedencia, módulo de elasticidad, módulo de rigidez, y el valor que nos sirve, que nos interesa como esfuerzo de fluencia es este de aquí, el de la tensión en megapascales. Entonces, dependiendo del material, tendremos 250, 345, 690, y esto no es nada más que verlo en tablas donde podemos hallarlos fácilmente. Listo. El factor lambda que tenemos aquí, este va a depender de tres fórmulas, en donde el valor de lambda va a ser el mayor de cualquiera de estas fórmulas, de m, de n o de n'. Entonces, para hallar estas fórmulas, hacemos lo mismo que había dicho antes. Reemplazamos n que es la dimensión de este lado de la placa base. Entonces, n lo reemplazamos aquí, menos 0.95 por d de la altura del peralte, la altura del perfil, perdón, dividido entre 2. Y así de igual manera reemplazamos m, n y n'. Y el valor máximo, por ejemplo, que hayamos 2, acá sería 3. Un ejemplo que el resultado acá sería 3.5. Entonces reemplazamos este valor aquí en la fórmula de el espesor requerido. Entonces lambda va a ser el mayor de cualquiera de estas fórmulas, y con eso hallamos el espesor de la placa base. El espesor también se lo debe redondear a un número par, se podría decir un número entero. Si nos sale un espesor de 2.3, esto ya quedaría como un espesor de 2.5, y así nos toca redondear siempre al inmediato superior. Nunca debe ser más pequeño que el resultado que nos sale. Entonces vamos con la siguiente fórmula, que es el momento último en la placa. Este momento último va a ser, como habíamos explicado acá en esta fórmula, va a ser el momento que va a actuar en esta parte donde va a flexionar donde se va a flexionar la placa por producto de la carga de reacción de la cimentación. Entonces, este momento que actúa aquí lo vamos a calcular con esta fórmula, que también depende de la carga última PU, multiplicado por L al cuadrado dividido entre 2 por B por N, que es el área de la placa base. Y de igual manera, el factor L de aquí depende de tres fórmulas, donde va a ser L el mayor de X, Y o Z. Entonces, de igual manera, reemplazamos los datos del perfil, 4 por D por BF, y dividido entre esta expresión multiplicado por PU y dividido por P sub P que habíamos dicho que es la resistencia al contacto del concreto. Entonces este valor lo reemplazamos acá, aquí en esta parte de aquí, y hallamos su resultado. Para Y, de igual manera, reemplazamos X que ya hallamos previamente, y en esta fórmula nos dice la teoría, nos dice Thornton, que es permisible suponer conservadoramente que el valor de Y es igual a 1 para todos los casos. Entonces, prácticamente para hallar el momento último debemos considerar solo X y solo Z, ya que Y se supone que vale 1. Debe ser siempre menor o igual que 1, pero conservadoramente se le puede colocar como Y igual a 1. Bueno, esta fórmula de Y se puede omitir, pero no está de más colocar aquí para que la conozcan. Entonces, de igual manera reemplazamos el máximo valor en L y colocamos en la fórmula y hallamos el momento último que actúa en esta placa.
Y como última fórmula tenemos el momento que resiste la placa, es decir, la placa va a resistir un cierto grado, una cierta magnitud de este momento, el cual está dado por 0.9, que es un factor de seguridad, Fy, que es el esfuerzo de fluencia, por B, que es la base de la placa base. Tenemos de esta plaquita de aquí, podemos tomarla como la base, esta distancia de acá. Si es que es una placa cuadrada, podemos tomar el valor de n o de b, no importa, son los mismos. Entonces reemplazamos b multiplicado por el espesor al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Vale recalcar que el momento máximo que soporta la columna, que soporta la placa base, perdón, debe ser mayor al momento último solicitante. Es decir, la placa debe resistir más de lo que se solicita. Entonces estas serían prácticamente las fórmulas básicas, las fórmulas más tradicionales para el diseño de, de una placa base para las columnas de acero. Entonces debemos considerar todos estos factores, debemos hacer todos estos cálculos para hallar esta base de aquí, que nos servirá mucho para distribuir de mejor manera estas cargas hacia la zapata. Bueno, esto sería todo por este video, espero que les haya quedado un poco claro y nos vemos en el siguiente, donde ya vamos a colocar lo que es un ejercicio práctico y hallar las dimensiones reales para un caso tradicional. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.